En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. Estamos iniciando en esta mañana un estudio muy interesante sobre la carta de Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, y estoy seguro que va a ser de gran bendición para nosotros. Hermanos, el apóstol Juan fue el último de los apóstoles en morir. Y al escribir la carta de Primera de Juan, era el último sobreviviente de aquellos que habían sido escogidos directamente por el Señor Jesús. Hay gente que se autoproclama apóstol. Ok, no es posible que haya apóstoles bíblicos en este día. Le explico por qué. Porque los apóstoles eran escogidos directamente por Jesús. Y de esos escogió 12. Y por extensión entró Pablo. Y por extensión estaba Matías, ¿no? Que fue escogido por los otros discípulos cuando Judas salió. Pero esos son los apóstoles. Entonces, Juan era el último que quedaba vivo. El último de aquellos que había sido elegido personalmente por Jesús. El último que había sido partícipe directo del ministerio del Señor Jesucristo. Este hombre, el apóstol Juan, había escuchado directamente de labios del Señor las enseñanzas de Jesús. Había sido testigo ocular de todos sus milagros. Había presenciado la crucifixión y había visto al Cristo resucitado. O sea, que estamos hablando de un hombre que fue testigo ocular de la persona, obra, trabajo de Cristo. Esta carta, y esto es muy breve para darles un contexto de lo que vamos a estar estudiando, fue escrita hacia finales del primer siglo. Finales del primer siglo, posiblemente se piensa desde Éfeso, y está calificada como una epístola general, porque no está dirigida a ningún recipiente en particular, en específico, es una carta general. Y se piensa entonces que Juan escribió esta carta para que fuese entregada a diferentes iglesias que estaban en esa área de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Había diferentes iglesias y se piensa que Juan escribió esta carta para que fuese repartida en diferentes iglesias del área de Asia Menor. Ahora, otra cosa importante que debamos decir antes de empezar con el estudio de la carta es que es importante hacer referencia a una clase de falsa enseñanza que estaba teniendo lugar en esa época, que de hecho es la razón por la cual Juan escribe. Es importante saber para qué escribió esta carta, y la respuesta, o parte de la respuesta, es que había en esta área una corriente que finalmente o se vino a llamar después el gnosticismo, y era una falsa enseñanza que básicamente negaba la humanidad y la divinidad de Cristo, y esta enseñanza estaba infiltrando las iglesias. ¿Cuál era la idea? Estas personas decían, las cosas materiales, lo material es malo y lo espiritual es bueno, que se llama el dualismo, ¿sí? Lo material es malo, lo espiritual es bueno, y entonces negaban que Dios pudiese hacerse hombre. O sea, si lo material es malo, si tener un cuerpo es malo, si el cuerpo es malo, pues Dios no puede ser hombre. Esa era la idea detrás de esta falsa enseñanza. Y mire esto, es una locura. Para ellos el Señor Jesús era una especie de irradiación de Dios. De esto hablamos cuando hicimos la carta a los Colosenses. Es loco, o sea, como todas las enseñanzas falsas vienen yo no sé de dónde, pero mire lo que pensaban. Decían que Dios producía o produce una serie de emanaciones, como irradiaciones. Imagínese Dios y empieza a producir irradiaciones. Y Jesucristo era una de esas irradiaciones. Sí, entonces las irradiaciones que producía, que estaban cerquita a Dios, esas eran muy puras, y entre más se alejaban eran más impuras, ¿no? Y entonces Jesús estaba como en el medio. O sea, no era tan puro, ¿no?, como para ser Dios, pero tampoco era tan impuro como para ser un ser humano. Esa era la idea de esta falsa enseñanza. Para estas personas Cristo era una apariencia, era una ilusión. Era como un fantasma. Eso era Jesucristo en opinión de estos falsos maestros. Y entonces el apóstol Juan escribe para refutar esa idea, para batallar esa noción equívoca y blasfema, porque es una blasfemia, de la persona de Cristo. Es justamente lo que él busca hacer
en esta carta. Vamos a estudiar entonces en esta mañana los primeros 4 versos de la carta. El texto de estudio en esta mañana, hermanos, es la carta primera de Juan, el capítulo 1, los versos 1 al 4. Ya usted sabe qué vamos a hacer. Primera de Juan 1, versos 1 al 4. Nos ponemos por favor en pie para leer la palabra de Dios. Esta enseñanza es interesante, póngale atención. Si de repente le da sueñito, dígale ahí al esposo, a la esposa, que le meta un pellizco para que no se duerma. Es importante esta enseñanza. Dice el Señor: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Es palabra de Dios, hermanos. Vamos a tomar asiento, por favor. Iniciamos diciendo que hay algo muy interesante aquí, y es, si usted ha leído otras cartas en la Biblia, esta carta tiene una particularidad. Hay otra carta que tiene la misma particularidad, y es que no tiene introducción. Las cartas de Pablo, él siempre se presenta: Pablo, apóstol de Jesucristo; Pedro, siervo de Jesucristo. Pero aquí Juan no se presenta, Juan no dice nada, Juan no hace referencia a los recipientes de la carta. Es como si tuviese una ansiedad, un afán por entrar en materia. Esa es como la idea que da. Ni saluda. Alguien dirá: oiga, pero tan maleducado Juan, ¿no? Ni saludó. Bueno, no saludó. Entra en materia inmediatamente. Y a la luz de lo que acabamos de hablar con respecto al gnosticismo, pareciera que Juan no quiere perder tiempo y él quiere atacar esta blasfemia de estos falsos maestros que negaban, como ya dijimos, tanto la divinidad como la humanidad del Señor Jesús. Entonces entramos al verso 1. Dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Juan inicia afirmando la divinidad de Cristo. Es lo primero que hace. Lo que existía desde el principio. Así empieza. ¿Qué está diciendo Juan? Juan está haciendo una referencia al carácter eterno de la persona de Cristo. En este estudio vamos a hablar, a conocer al Jesucristo bíblico. Y Juan habla del carácter eterno de la persona de Cristo, así como de su papel dentro del plan de redención de la humanidad. Si usted estuvo aquí la semana pasada, usted escuchó que el Señor Jesucristo estaba, según el texto de la semana anterior, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para redimir al hombre. ¿Se acuerda que lo dijimos? Que antes de que apareciera la enfermedad, el Señor ya tenía el antídoto. Antes de que apareciera el veneno del pecado, el Señor ya tenía el antídoto. Eso hablamos la semana anterior. O sea que desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya estaba preparado para cumplir el trabajo que el Padre le había asignado. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto de Juan es que Jesucristo, cuya divinidad era negada por estos individuos, Juan dice: no, Jesucristo es eterno. Jesucristo es eterno. No tuvo un inicio, no comenzó a existir, no fue creado. Por consiguiente, Juan afirma que Jesucristo es Dios, ¿cierto? O sea, si Jesús no fue creado, si siempre ha existido, la conclusión es, pues es Dios. Nadie lo creó. Es el Dios eterno, el Dios preexistente. Eso es lo que está diciendo Juan. Y mencionamos en la semana anterior también los primeros versos del Evangelio de Juan, donde Juan también habla de esta preexistencia, de la eternidad de Cristo, y lo presenta como el Dios eterno, y no solamente el Dios eterno, sino el Dios creador de todas las cosas. Juan 1, versos 1 al 3. Escuche, muy impresionante pasaje, importante pasaje. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y luego dice: y el verbo era Dios. Yo creo que más claro no se puede, ¿no?
¿Qué significa eso? No, más claro no se puede. El verbo era Dios. Luego dice, preexistencia de Cristo. Él estaba en el principio con Dios y escucha el verso 3, es glorioso. Todas las cosas fueran hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo eterno, Jesucristo creador. El profeta Miqueas se refiere al carácter eterno del Señor Jesucristo cientos de años antes de que Jesús viniera al mundo. Mire lo que dice en Miqueas 5:2. Dice que sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y el propio Jesús afirma su eternidad. Escuche, Juan 17:5, mire lo que le dice al Padre. Está orando al Padre y le dice: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. El propio Jesús reconoce, afirma su eternidad. Jesucristo es eterno. Solo Dios puede haber existido en el pasado eterno. Y todo lo demás es creado por Él. Él es la fuente de todo. Es lo que estamos viendo. Usted dirá: pero pastor, yo había entendido que nosotros somos eternos. Y la respuesta es sí. Nosotros somos eternos, pero somos eternos hacia el futuro. Todos tuvimos un inicio. Nosotros somos seres creados. Tenemos un inicio en el tiempo. Jesús no. Nosotros viviremos eternamente, pero tuvimos un inicio. Hay una diferencia. O sea que Jesús es eterno desde el pasado eterno, nosotros no. Ahora, habiendo establecido la eternidad de Cristo, que es lo primero que Juan hace, y por consiguiente su divinidad, ¿qué hace ahora el apóstol Juan? Ahora viene a defender la otra parte, la humanidad de Cristo, de una manera frontal. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros también negaban la humanidad de Cristo, como acabamos de decir. Entonces dice en este verso, lo que existía desde el principio, y ahora escuche, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Hermanos, si usted es un creyente en Cristo, yo creo que esto es glorioso escuchar esto. Glorioso. Mire la convicción de Juan. Juan saca a relucir las verdades de su experiencia de vida con el Señor Jesús. Piensa en esto, ninguna otra persona viva en ese momento podía hablar esas cosas. Ya los otros se habían muerto. Él era el único que podía decir estas cosas en ese momento. Era el único que quedaba de los 12, pero interesantemente Juan habla en plural. Juan está hablando en nombre de los demás también, de los demás apóstoles de Cristo. Él incluye a sus compañeros ya desaparecidos, que si estuviesen vivos afirmarían exactamente lo mismo. También hubiesen dicho: sí, es cierto, nosotros lo vimos, es cierto, nosotros lo escuchamos, es verdad, nosotros lo contemplamos, es cierto, nosotros lo tocamos. A ese Dios eterno, a aquel que existía desde el principio, dicen ellos, lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos contemplado y hasta lo hemos tocado, dice Juan. Piensa en esto, Juan estuvo 3 años de su vida en una profunda cercanía al Señor Jesús. Juan se sentaba a escuchar las enseñanzas de Jesús. El Señor había sido su maestro, pero no solamente Juan lo había escuchado, pero él y sus compañeros lo habían visto, obviamente, lo habían visto con sus propios ojos. Habían sido testigos oculares, ellos habían visto al Señor Jesucristo hacer milagros. Habían visto la obra del Señor Jesucristo, todo lo que Él hizo. O sea que Juan no tenía que apelar a información dada por terceros para conocer a Cristo. Juan dice: yo lo he escuchado, yo lo he escuchado, yo lo he visto con mis propios ojos. O sea que es como si le dijera a estos falsos maestros: ustedes no saben lo que están hablando. Ustedes no tienen idea de lo que están hablando. Ustedes niegan la humanidad de Cristo, pero yo, Juan, he escuchado su voz y también lo he visto. Y luego dice: y no solo lo he visto, pero también lo he contemplado. ¿Qué significa eso? Bueno, que Juan simplemente no es que vio a Jesús, no es que lo vio pasar un día, no. Juan estuvo con Él. Juan había
participado de la presencia del Señor Jesús, así junto con sus compañeros, habían compartido tiempo y entonces habían tenido tiempo para analizar a Jesús, para analizar su carácter, para conocer su personalidad, para ver sus reacciones, para experimentar su amor, su misericordia, su poder. Eso significa, lo habían contemplado, no simplemente, lo vi un poquito, no, lo conozco. Es lo que está diciendo, lo conozco, yo lo conozco a Él. Habíamos contemplado al Señor, lo contemplamos, es lo que está diciendo. Lo conocimos personalmente, íntimamente, eso es lo que está diciendo. Y luego va un paso más allá. No solamente lo hemos contemplado, pero lo hemos tocado. O sea, para poder tocar hay que estar cerca, ¿no? Te puedo tocar desde acá, tengo que acercarme a ti para tocarte. Tiene que haber una cercanía para poder tocar. Y ese tocar, usted seguramente, ¿no? Usted tiene un amigo, una amiga, usted abraza a su amigo, su amiga, usted le da una palmada en la espalda de cariño. Básicamente, esa es la idea. La cercanía era tal que ellos habían podido tocar al Señor. Y de hecho, en la última cena, no sé si usted lo ha leído, la palabra de Dios dice que había el apóstol a quien el Señor quería mucho y se cree que es el mismo Juan. Porque eso está en el Evangelio de Juan. Dice que ese apóstol a quien Dios quería, a quien Jesús quería mucho, dice, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. O sea, que había una cercanía, había una intimidad con el Señor Jesús. Y el propio Jesús, en Lucas 24:39, después de haber resucitado, Él invita a sus discípulos a que lo toquen. Ellos no creían, ¿no? Y el Señor les dice, no creen, tóquenme, escuchen. Lucas 24:39, Jesús les dice, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y luego les dice, tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. O sea, ¿cuál es el punto aquí, hermano? Que Juan está afirmando categóricamente la humanidad de Cristo. Para los falsos maestros era una ilusión, era un fantasma. Juan les dice, no, Él es humano. Nosotros lo oímos, lo vimos, lo contemplamos y hasta lo tocamos con nuestras manos. Eso es lo que está diciendo. O sea que el Señor Jesús no es una apariencia, no es una ilusión, no es producto de la imaginación. No, Señor. El Señor Jesús es ¿quién? El Dios eterno. Escuche, el Dios eterno que vino al mundo como un hombre de carne y hueso, un hombre de verdad. Juan está escribiendo sobre ese Dios, sobre la persona y obra del Señor Jesucristo, sobre el verbo de vida. Es como termina el verso, el verbo de vida. Él dice al final del verso, esto escribimos acerca del verbo de vida. Entonces, para entender un poquito a qué se refiere, vamos al segundo verso. El segundo verso es una explicación del verbo de vida, de lo que él quiere decir con respecto al verbo de vida. Verso 2. Y la vida se manifestó. Nosotros nuevamente la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Qué interesante, nuevamente dice, lo vimos, ¿no? Está repetitivo. ¿Por qué es repetitivo? Porque quiere que quede claro. Lo vimos. Luego dice, refiriéndose al Señor Jesús en el verso, dice, y la vida se manifestó. Así empieza el verso, ahí lo tiene. Y la vida se manifestó. Qué lindo y qué interesante. El apóstol presenta al Señor como la vida. Fíjese que no dice, y Jesús se manifestó. Dice, y la vida se manifestó. Y hace eco de las palabras del mismo Jesús, usted las conoce. En Juan 14:6, él dijo, y esto lo repetimos con frecuencia, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él hubiera podido decir, y en mí hay vida. ¿Es cierto? Sí, es cierto, hay vida. Pero él no dice eso. Él dice, yo soy la vida. Yo soy la vida. Eso es decir eso es algo muy grande y muy profundo. El Señor Jesucristo es la vida, mis hermanos.
El Señor Jesucristo es la personificación de la vida. No basta con decir que en Jesús hay vida, repito, es cierto. Pero escuche esto, probablemente lo más importante que vamos a hablar hoy. Jesús es la vida y aparte de Él es imposible tener vida. ¿Lo entiende? Aparte de Él es imposible tener vida. El hombre sin Cristo existe, pero no vive. Lo voy a decir una vez más. El hombre sin Cristo existe, pero no vive. Y se lo voy a mostrar. Sin Cristo el ser humano está desprovisto de la vida de Dios. Sin ninguna, escuche, sin ninguna esperanza de reconciliación con su creador. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Que el hombre natural es enemigo de Dios. Enemigo de Dios. La pregunta que yo hago es esta: ¿se le puede llamar vida a una existencia de una persona que es enemigo de Dios? Mire, el apóstol Pablo dice en Romanos 5 que las personas que no conocen del Señor, ¿qué hacen en su vida? Acumulan ira para el día de la ira. Pregunto, hermano, escúcheme, le hago esta pregunta. Si venimos a este mundo para acumular ira para el día de la ira, yo le pregunto a usted, ¿es eso vida? ¿Es vida venir al mundo a acumular ira para el día de la ira? La respuesta es no, no. No se le puede llamar vida a eso. ¿Qué es la vida sin Cristo? Es caminar con un velo sobre los ojos en dirección a un abismo. Eso es la vida sin Cristo. El hombre sin Cristo es como un animal que está siendo llevado al matadero con muchos otros, siguiendo la fila, siguiéndolos a todos, sin considerar que ese camino lo lleva a la muerte. Vivir sin Cristo es caminar por el sendero ancho del cual habló Jesús en el Sermón del Monte. ¿Se acuerda? Cuando Él dijo, por este sendero muchos, por la puerta ancha, muchos entran y esa puerta conduce al sendero ancho por el cual muchos caminan. ¿Pero a dónde lleva? A la perdición. Pregunto, ¿es eso vida? Si nosotros vemos la existencia humana bajo esta perspectiva, ¿es esto vida, hermanos? La respuesta es no. No es vida. A esto no se le puede llamar vida. Por eso Juan es enfático en llamar a Cristo la vida. La vida se manifestó, dice el apóstol, haciendo referencia ¿a qué? A la encarnación de Cristo. La vida vino al mundo, se manifestó a nosotros. Está hablando de la encarnación. Y luego añade en el verso, nosotros la hemos visto. Fíjese que no dice nosotros lo hemos visto a Jesús, no, dice nosotros la hemos visto, hablando de la vida. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a todos. Esto es glorioso. ¿Qué hace Juan? Bueno, vuelve a decir, nosotros hemos visto al verbo de vida. Nosotros hemos visto a la vida eterna, hemos visto al eterno Señor Jesucristo que estaba desde antes de la fundación del mundo junto con el Padre, pero ahora se ha manifestado en persona, en carne y hueso delante de nosotros. Eso es lo que está diciendo. O sea que fíjese lo interesante. Juan no dice, a mí me contaron acerca de Jesús. Sí, a mí me llamaron por teléfono y me contaron de Jesús. No, Juan no dice eso. Juan afirma, yo lo he visto. Y no solo yo. Habla en plural nuevamente. Nosotros hemos visto la vida. Mis compañeros y yo vivimos con la vida, escuchamos la vida, tocamos la vida. Y por eso ahora la anunciamos. Por eso la anunciamos. O sea que Juan y los demás discípulos tuvieron una experiencia directa con la vida. Y en estos versos no queda ninguna duda. Yo no sé si usted la percibe, pero el apóstol está convencido de lo que dice. Convencido completamente. No hay un ápice de duda en sus palabras. Él escribe en nombre suyo y de los demás discípulos con una absoluta y total certeza. Usted la percibe, ¿cierto? Él está seguro de lo que está diciendo.
Juan refuta categóricamente, en base a su experiencia de vida con Cristo, esa gran blasfemia de los falsos maestros que negaban la humanidad del Señor. En el capítulo 4 de esta misma carta, el apóstol escribe estas palabras, las siguientes palabras. Primera de Juan, capítulo 4, versos 2 y 3. Mire lo que dice. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Escuche, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y luego dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y va más allá diciendo, y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea que está presentando la importancia de reconocer la humanidad del Señor Jesús. Y dice, el que no reconoce la humanidad no es de Dios. Así mismo lo dice. El que no reconoce que Jesucristo es Dios hecho hombre, no es de Dios. El que niega que vino al mundo, no es de Dios. Es lo que está diciendo Juan. Ahora bien, hemos dicho que no solamente negaban la humanidad, pero también la divinidad de Cristo. ¿De acuerdo? Dijimos que para ellos Jesús estaba como en un limbo, ¿no? Como en la mitad ahí, como no está en ningún, o sea, ni para un lado ni para el otro. En un punto indefinido, no muy puro para ser Dios, pero tampoco tan impuro como para ser hombre. Entonces decían, es como un fantasma. Y en este verso 2, Juan responde dejando en claro que el Señor Jesucristo no solamente es hombre, pero también es Dios. Cuando Juan dijo, la vida se manifestó y nosotros la vimos, ¿ahí qué está afirmando? Está afirmando la humanidad de Cristo. Lo vimos. La vida, a Él la vimos. Esa vida la vimos. Pero luego les dice, les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre. Nuevamente entra Juan a defender la divinidad de Cristo. Nuevamente está enfatizando la naturaleza divina del Señor Jesús y nuevamente habla en plural, haciéndole ver a las personas, a los creyentes de estas iglesias, que él hablaba en nombre de los demás también. Ahora, uno pudiera decir, bueno, pero es que Juan estaba de pronto ya anciano, de pronto estaba senil y ya no pensaba bien, de pronto no sabía lo que estaba diciendo, y de pronto pues él es el único que testifica de la divinidad del Señor, y la respuesta es claro que no, claro que no. Hay ejemplos, les voy a dar unos pocos. Cuando el ángel Gabriel vino a visitar a María para anunciarle la venida al mundo de Jesús, le dice estas palabras, Lucas 1:35, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pablo le escribe a Timoteo en primera de Timoteo 3:16 que Dios fue manifestado en carne, y en Colosenses 1, los versos 16 y 17, usted si estuvo aquí en la serie de Colosenses, los vimos y hablamos sobre esto. Mire lo que dice Pablo. Porque en Él, hablando de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Luego dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Perdóneme, pero si usted lee esto y no concluye que Jesucristo es Dios, tenemos un problema. O sea, yo no conozco una sola persona que tenga, que su ser, que su persona haga justicia a lo que esto está diciendo. Nadie, ¿cierto? No hay nadie. Luego Colosenses 2:9, Pablo, ¿qué dice? Dice que toda la plenitud, escuche, toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la divinidad reside corporalmente en Él, o sea, en Cristo. Divinidad de Cristo, ahí está. Entonces, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? Bueno, es el énfasis que Juan estaba haciendo. Pero ¿por qué estamos dando ese énfasis en esta mañana? Escuche lo que le voy a decir. Levántelo, a ver. Abra sus oídos y abra su corazón. Escuche. Negar la humanidad y negar la divinidad de Cristo es negar la fe cristiana.
Lo voy a decir una vez más. Negar la humanidad y negar la divinidad de Cristo es negar la fe cristiana. Hermano, por favor, escúcheme. Creer en un Jesucristo diferente al Jesucristo que la Biblia presenta es creer en un ídolo. En un ídolo. Es creer en un Dios que nos salva. No es suficiente con afirmar que Jesucristo es un personaje histórico. No es suficiente con afirmar eso. No es suficiente con decir, no, yo sí creo que realmente Jesucristo existió. No es suficiente. No es suficiente verlo como el gran maestro que fue, o como el gran líder que fue, o el gran ejemplo moral que fue. Jesucristo es eso, pero Jesucristo es mucho más que eso. Jesucristo es el Dios eterno. Jesucristo es el creador de todas las cosas. Jesucristo es aquel que se humilló, quien se humilló a sí mismo, haciéndose como uno de nosotros para venir a este mundo a reconciliarnos con el Padre a través de la fe en su nombre. Ese es Jesucristo. Jesucristo fue a la cruz para cargar con el pecado de toda persona que creería en Él. A todos los que creyeron. A esos se les concede ser llamados hijos de Dios. Murió, resucitó al tercer día, subió al cielo y regresará nuevamente en gloria para juzgar a la humanidad. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Escúcheme, cualquier concepto inferior de la persona y obra de Cristo, de lo que hemos estado hablando, es una blasfemia, hermanos. Cualquier concepto inferior es una blasfemia y quien no cree en Cristo en estos términos no tiene esperanza de vida eterna. Por eso es tan importante escuchar esto. Por eso es tan importante que nuestra concepción de Cristo sea la bíblica. No que nos hagamos un Jesús a nuestra imagen y semejanza. No que nos hagamos un Jesús que nos gusta y que nos conviene, pero que nos sometamos al Jesús que la Biblia presenta, que es el Dios eterno, el creador de todas las cosas y el juez supremo de la humanidad. Ese es el Jesús de la Biblia. Y justamente Juan reconoce esta verdad. Juan reconoce la importancia de creer en el Jesucristo verdadero para la salvación. Y por esa razón presenta en el verso 3 de nuestro pasaje la razón por la cual él y los demás apóstoles proclaman el mensaje de Cristo. ¿Sí? Ya dijo, lo hemos visto, lo hemos tocado, lo hemos contemplado. Ya lo presentó como el Dios eterno, ya lo presentó como el Dios humano. Pero ahora entra a explicar por qué lo proclaman. ¿Para qué proclamar a este Cristo? Escuche, verso 3. Lo que hemos visto nuevamente, lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes. Y aquí viene, escuche, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí viene la razón. Juan nuevamente apela a la repetición. Una vez más, lo hemos visto y lo hemos oído. Repetitivo. Quiere que se nos quede claro que realmente lo que él está diciendo no se lo contaron. Él lo vivió. Lo que hemos visto y oído, no lo que nos contaron o lo que nos imaginamos, no. Lo que hemos visto y oído les proclamamos. ¿Para qué? Para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Entonces, ¿qué significa eso? La palabra comunión. La palabra comunión viene del griego koinonía, que en el contexto de este verso tiene que ver con nuestra participación mutua en Cristo, como creyentes. Con esa unidad, con esa hermandad que hay entre los creyentes en Cristo. Mire, una de las enseñanzas falsas de estos falsos maestros era que había, y eso pasa hoy, eso pasa en nuestro día, pasa mucho en nuestro día, que había y hay personas que argumentan tener revelaciones especiales, conocimientos especiales. Y entonces indiscutiblemente se crea una diferencia entre las personas.
Bueno, hay unos que los que reciben revelación especial, pues hombre, esos tienen una experiencia diferente con Dios, y todos los demás pues son como cristianos de segunda clase. ¿De acuerdo? Pero Juan aquí refuta eso. Juan refuta eso. Juan les dice a ellos que no hay este tipo de cristianos de primera o de segunda clase. Juan refuta eso y les dice que toda persona puede tener comunión con él, o sea, con Juan, con los demás discípulos de Cristo. Todos. Eso es lo que está diciendo. Les proclamamos para que ustedes tengan comunión con nosotros. Imagínense, si Juan dice eso. A ver, si Juan vio lo que vio, tocó, experimentó. Si Juan, hermana, si Juan dice, todos somos iguales, aquí no hay ninguno más especial que otro, aquí no hay ninguna revelación diferente. Si Juan dice eso, pues ¿qué podemos decir nosotros? El apóstol Juan no se veía como superior a nadie más, porque no era superior a nadie más. Tenía o tuvo él y los 12 una experiencia única, sí, pero en esencia ellos eran personas comunes y corrientes. ¿De acuerdo? Tan necesitados de Cristo como ustedes y yo, igual. Y Juan lo entendía, lo reconocía. Entonces por eso les dice, afirma que nuestra comunión, luego dice, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les dice, nuestro vínculo de unión es el Padre y Cristo. Esto lo he dicho aquí otras veces. Aquí hay gente de virtualmente toda Latinoamérica. Aquí. O sea, personas de prácticamente toda Latinoamérica. Pero somos uno. Somos uno en Cristo. Nuestro vínculo es Cristo. Es así. O sea, nosotros podemos ser de un país, del otro, pero hay una unidad en nosotros, que es la unidad que proviene del Señor, que es el vínculo, ese vínculo que es el Señor Jesús. Tenemos un mismo Dios, tenemos una misma fe, tenemos un mismo espíritu. Si usted es un creyente, el Espíritu Santo de Dios vive en usted, y no hay dos Espíritus Santos, ni 3 ni 4, hay uno, y es ese el que vive en nosotros. Un mismo espíritu. Hermanos, aquí no hay élites espirituales. Aquí no hay creyentes de primera y segunda clase. Aquí hay simplemente hermanos en Cristo, cada uno con diferente función, eso es todo. El maestro, el pastor, no es más importante que nadie. Si Juan no era más importante que los demás, ¿usted cree que un pastor va a ser más importante que los hermanos? No. Unidad en Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Somos sus miembros. Cada quien tiene una función. La función del pastor es enseñar, pero todos tenemos una función y no hay nadie más importante que nadie. Aquí el único importante se llama Jesús. Nadie más. Pablo habla de esto en Efesios 4, versos 4 al 6. Mire lo que dice. Él dice, hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Y ese todos, para que no nos confundamos, no se refiere a todo el mundo, se refiere a todos los creyentes. A todos los creyentes. Volviendo a Juan. Juan escribe y proclama lo que junto con los demás apóstoles, ya lo dijimos, vio, oyó, contempló y tocó. El apóstol anuncia a Cristo, ¿para qué? Para que otros también puedan tener comunión con el Padre y con el Hijo. Eso es lo que dice, ¿cierto? O sea, en otras palabras, ¿para qué? Para que la gente pueda recibir el regalo de la salvación a través de la fe en el Hijo unigénito de Dios. Esa es nuestra función como creyentes y como iglesia. Ahorita en la mañana hablaba con un hermano antes de entrar que empezó un nuevo trabajo. Y le dije, no se te olvide que tú eres
un embajador de Cristo. No somos perfectos, pero a donde sea que nosotros vamos, vamos en representación de Cristo. ¿Cuál es nuestra función? Presentar a Cristo. Y en nuestro corazón, hermanos, debemos anhelar que otras personas vengan a la fe en Él para que puedan ser salvos. Y eso genera gozo. Eso ha de generar gozo en nuestro corazón. Por eso les decía al comienzo, yo sueño con ver salvación aquí. Yo sueño con ver salvación. El gozo de mi corazón es ver personas transformadas, ver vidas eternas, destinos eternos cambiados. Eso es lo que yo quiero ver. Ese es el deseo de mi corazón. Y el deseo de mi corazón es que ustedes y yo crezcamos en santidad, crezcamos en semejanza a Cristo. Eso es lo que yo quiero ver en esta iglesia. Ese es mi deseo en esta iglesia, porque eso genera gozo. Y es ese gozo del cual Juan habla en el verso 4, el último verso de nuestro pasaje. Les dice, les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. ¿Cuál es el punto? No hay un gozo mayor. No hay un gozo mayor que ver el trabajo de Dios en la vida de las personas. Si nosotros somos cristianos, si nosotros somos creyentes, si nosotros a medida en que más comprendemos la importancia del trabajo del Señor en el corazón de las personas. O sea, cuando nosotros, escuche esto, yo sé que lo hemos escuchado y lo sabemos, todos lo sabemos. Aquí todo el que está aquí sentado sabe porque lo ha oído y lo ha oído y lo ha oído y lo ha oído 1000 veces que una persona que no conoce a Cristo, si se muere, bueno, no se va para el cielo. Pero la pregunta es, ¿meditamos en eso? O sea, ¿meditamos en lo que puede llegar a significar que un alma se pierda? Y una de nuestras oraciones debe ser, Señor, dame dolor por las almas perdidas, dame dolor. Porque si hay dolor por las almas perdidas, ¿qué pasa? Que cuando un alma encuentra a Cristo, ese dolor se convierte en el gozo más profundo del corazón. Eso es lo que yo quiero ver acá. Eso es lo que yo le pido al Señor. Permítenos ver tu trabajo en esta iglesia. Lo que solo tú puedes hacer. Eso es lo que yo quiero ver. Porque es el gozo más grande del corazón. No hay comparación a ese gozo. Vidas transformadas, destinos eternos cambiados, corazones de piedra convertidos en corazones de carne, ciudadanos del reino de las tinieblas que son sacados de allí y llevados al reino de la luz. Eso es lo que queremos ver. Porque ese es el trabajo que solamente lo hace Cristo. Nadie más. Nadie más puede hacer eso. O sea que termino diciendo, si hay alguien aquí, si hay alguien que nos esté viendo por el internet o que nos vaya a ver en un futuro, si usted de repente no ha creído todavía en el Hijo de Dios que dice la Biblia, hoy es el día de la salvación, hoy es el día para hacerlo. Mire que por algún motivo últimamente estamos haciendo este llamado. Si usted ha venido a esta iglesia con alguna frecuencia, usted sabe que no es algo que yo hago permanentemente. Pero por algún motivo en mi corazón siento que tenemos que llamar a la gente al arrepentimiento. Hoy es el día de la salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Acuérdese lo que le dije la semana pasada. Hoy está usted aquí. Hoy usted está y yo estamos aquí. Mañana no sabemos, hermano. Si usted no ha creído en el Señor Jesús. Hoy escuchó un testimonio de primera mano. Eso fue lo que oímos hoy. Un hombre que nos dijo, yo viví con él, yo lo vi, yo lo contemplé, yo lo escuché, yo lo toqué. No estamos oyendo el testimonio de una persona que dije, alguien me contó. No, Juan nos está diciendo, yo participé de la existencia de Cristo. Y vengo a decirles, dice Juan, Él es real. Realmente existió y realmente es quien Él dice que es. Hoy es el día de la salvación. Hoy, si usted no ha creído en Cristo, yo le digo, entregue su corazón. Entregue su corazón. Humille su corazón al Señor Jesús. Recíbalo. El que viene a Él jamás se verá
defraudados. Esto nunca lo hemos hecho, nunca. Esto que vamos a hacer ahorita, nunca lo hemos hecho. Nunca. Pero si hay alguna persona aquí que hoy ha creído en Cristo, pase al frente y no le dé pena. De repente no hay nadie. Pero si hay una persona aquí que hoy creyó en el Jesús que Juan presentó, por favor pase al frente para orar por usted. Oramos que haya gente en el internet, gente que algún día vea estos mensajes, escuche estos mensajes, que vengan a la fe en el Hijo único de Dios. No hay nada más importante que estar en paz con Dios. No hay nada más importante que estar en paz con Dios, y eso se logra solamente a través de una relación con el Señor Jesucristo. No hay otra forma. Oremos. Padre, damos gracias a ti. Damos gracias a ti por tu palabra, porque tu palabra es poderosa, más cortante que espada de dos filos. Penetra lo más profundo del corazón y transforma vidas. Señor, oramos que tú continúes obrando en medio nuestro. Que estas palabras que hemos escuchado hoy, de la certeza, de la certidumbre que Juan presenta con respecto a la divinidad y a la humanidad de Cristo, sea algo que impregne nuestros corazones al punto que tengamos ese deseo de compartir de Cristo a las demás personas. Señor, oramos por salvación. Oramos que en este ministerio que tú nos has encomendado, Señor, esta iglesia hermosa que tú has iniciado y estás edificando, que en este lugar veamos el milagro de la salvación en la vida de muchas personas. Añade a esta iglesia a los que han de ser salvos. Y los que estamos aquí, ayúdanos a ser santificados cada día más, hechos conformes cada día más según la imagen de Cristo. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Gracias por la realidad de la persona y la obra del Señor Jesucristo.